Leamos la columna de hoy. Con Petro no hay mal que dure 3 años ni cuerpo que lo resista. Insisto, la causa cívica más importante de Colombia es que renuncie Petro. Renuncie Petro es la urgencia cívica nacional porque cada día que pasa, Petro le hace más daño a Colombia. Entre las inmensas mayorías que ya entendimos que Petro es una amenaza para la democracia y para la economía, hay 2 posiciones sobre aquello que debemos hacer. Están quienes consideran que debemos aguantar que pasen los 3 infinitos años que faltan para que termine el gobierno y que en ese momento, en el 2026, podremos derrotarlos electoralmente a él y a su pacto histórico. Para sustentar este planteamiento, exponen básicamente 3 argumentos. Primero, que la caída de Petro en las encuestas es tan grande que su derrota en las próximas elecciones está garantizada. La segunda, que si Petro renuncia antes, corremos el riesgo de dejar al país en manos de Francia Márquez, lo cual sería un desastre peor. Y tercero, que la salida anticipada de un presidente constituye siempre un costo institucional alto. Nosotros comprendemos esos argumentos y nos parecen respetables, pero en otro sentido estamos quienes tenemos una apreciación de la realidad diferente, quienes creemos que tenemos la urgencia de gestar una gran movilización cívica para presionar la salida de Petro de la presidencia. Nuestros argumentos, por lo tanto, son otros. Primero, Petro no solamente es un mal presidente, como varios de los que hemos tenido. Petro es, además, un presidente dañino. Su verdadera estrategia consiste en destruir la democracia y en destruir la economía. Petro es, por su naturaleza y por su conducta psíquica, un personaje destructor. Segundo, por razones evidentes, tan evidentes como que ya está sentado en el gobierno, la estrategia de Petro no consiste en ganar las próximas elecciones, sino en atornillarse en el poder. Y ese objetivo no es posible conseguirlo respetando la Constitución, sino destruyéndola. Para atornillarse en el poder, primero tiene que acabar con la Constitución. Tercero, por eso es que Petro ha acelerado su estrategia de milicianizar al país con sus aliados que lo llevaron a la presidencia. Por eso avanza en la política de decapitar, paralizar y desmoralizar a las Fuerzas Armadas constitucionales. Por eso impulsa su tal paz total, que no es otra cosa que abrirles espacios de impunidad políticos y territoriales a las FARC, al Clan del Golfo, a las primeras líneas, a las guardias indígenas, a las guardias campesinas y a cuanta milicia se inventan en todas partes. ¿O les parece poquita cosa que Petro haya milicianizado el Palacio de Nariño y haya puesto a los organismos de seguridad del Estado a chuzar teléfonos e interceptar ilegalmente las comunicaciones de quien les da la gana, como esta señora niñera de su superministra Sarabia del Palacio de Nariño? Cuarto, por eso es que Petro ha acelerado su estrategia de destrucción de la arquitectura energética nacional, del sistema de salud, del plan de crecimiento vial y en general su estrategia de destrucción de las condiciones necesarias para que el desarrollo del sistema empresarial del país se dé. Empresarios a quienes él considera sus enemigos, enemigos de su ideología y enemigos de la vida sobre el planeta. Tan respetuosamente como sinceramente, pienso que el planteamiento de aguantarnos los próximos 3 infinitos años que le faltan a Petro es un planteamiento equivocado. Es equivocado porque en 3 años Petro alcanzará a hacerles tantos daños a la democracia y a la economía que es muy posible que sean daños irreparables. Es equivocado este planteamiento
porque conduce a que la ciudadanía se resigne a un estado de pasividad y desesperanza, cuando lo que necesitamos es que los colombianos nos movilicemos en un gran movimiento cívico y ciudadano de defensa de la democracia, de defensa de la economía y de defensa de la Constitución. Y es equivocado porque si seguimos como vamos, lo más probable es que el país ya se lo hayan tomado y no tengamos cómo hacer elecciones libres y democráticas en 2026. No podemos permitir que nos pase lo que les pasó a nuestros hermanos venezolanos. Con Petro no hay mal que dure 3 años, ni cuerpo que lo resista.